La migración es una situación habitual de la humanidad. Los movimientos migratorios, por muy diversos motivos, son una constante histórica que se repite en todas las épocas y civilizaciones. En los fenómenos actuales, muchas de las causas de la movilidad humana se debe a la inestabilidad política y los conflictos armados. Estas personas que huyen de una situación de extrema complejidad deberían contar con la solidaridad internacional de los estados. Es por esta razón que Naciones Unidas expresa que se debería implementar la solidaridad en las políticas migratorias, ya que entre las sociedades nos permite resistir las adversidades que se presentan a lo largo de la vida. Las personas empáticas no dudan en colaborar y apoyar a todos aquellos individuos que se encuentran en posiciones desfavorables. Todas las personas tienen derecho a pedir asilo, a pedir protección en otro país. Sin embargo, en la práctica no siempre es así. Son muchos los países que ponen una serie de trabas para evitar que estas personas puedan solicitar y llevar a cabo sus trámites para poder acogerse al estatuto del refugiado. Otros países incluso llevan una serie de trabas burocráticas que hacen que estas personas se pasen durante años en un país esperando un tipo de respuesta administrativa para poder continuar con sus procesos de protección. Además, también algunos estados lo que ocurre es una violación continua de los derechos humanos, expulsando a estas personas a países terceros o incluso a sus países donde son perseguidos, algo que contraviene el derecho internacional. Hoy en Entre Fronteras vamos a analizar la realidad de la política de asilo en numerosos países. Vamos a conocer cuál es la realidad de estas personas. Por eso le damos la bienvenida y les invitamos a que sigan en nuestro programa. La migración es considerada una valiente manifestación de la voluntad del ser humano de sobreponerse a la adversidad y a la constante búsqueda de una vida mejor. Hoy en día, la globalización y los avances en las comunicaciones y el transporte han hecho que aumente considerablemente el número de personas con la necesidad y los medios para trasladarse a otros lugares. El fenómeno migratorio ha emergido como una realidad extremadamente importante en los últimos años. Se entiende por migración cualquier movimiento de personas hacia el territorio de otro Estado o incluso dentro del mismo, sin importar el tamaño, la composición o la causa. Incluye, por otra parte, el desplazamiento que se da por parte de los refugiados, personas obligadas a migrar por persecuciones de todo tipo en sus países de origen, el movimiento de los desplazados, las personas desarraigadas y, por supuesto, los migrantes económicos. Es un fenómeno tan antiguo como la existencia del ser humano. Desde el principio de la creación, los pequeños clanes y las tribus se trasladaban de un lugar a otro para buscar tierras en donde sustentarse y en donde formar puntos de unión con sus congéneres. Esos movimientos, en un instante inicial, no generaban problemas por motivos obvios. No existían más límites que los impuestos por otros clanes o tribus en sus propios territorios. Pero no había una gran masa humana que pudiese dividir el mundo en fronteras. Sin embargo, la complicación se produjo a medida que iba aumentando la población mundial. De ese modo, en las últimas décadas ha provocado grandes flujos de personas en prácticamente todo el mundo. No solo en Europa. En Europa es donde vivimos un constante problema que se agrava con las migraciones desde el norte de África y desde otros países del entorno. Se ha convertido en nuestro continente en un tema de debate apasionado, además de en arma arrojadiza entre partidos políticos. Es, en todo caso, una realidad de nuestro siglo para la que los gobernantes, las organizaciones internacionales y las ONG tratan de buscar, de encontrar soluciones sin llegar a dar con la tecla adecuada. Siempre a caballo entre lo necesario y lo excesivo. Así las cosas, durante las últimas 3 décadas ha aumentado considerablemente el interés por comprender con una mayor claridad las causas y las consecuencias de estos fenómenos y procesos migratorios en los ámbitos nacional, regional, internacional y transcontinental.
Los derechos humanos figuran como un aspecto específico e inseparable de la relación entre migración y desarrollo, cuyo abordaje comprende temas tan sensibles para la comunidad migrante como la explotación laboral, la exclusión y discriminación social, la inseguridad humana, violencia y la criminalización. Asimismo, lejos de invisibilizar, se ha intentado situar en su justa dimensión las contribuciones de los migrantes a los países y sociedades de destino. Ya existen estos derechos a través de los instrumentos internacionales que los estados, incluso todos los estados de Latinoamérica, han aceptado. Entonces, es una cosa universal. Casi todos los estados del mundo han aceptado estos instrumentos, principalmente los instrumentos de derechos humanos, los pactos y otros también instrumentos regionales, aquí con todo el sistema interamericano. Y entonces esos derechos existen, pero tienen que ser implementados en la legislación primero, las legislaciones nacionales, pero después un Estado tiene que, como Agueda decía, tiene que implementar en sus políticas migratorias, informar a los migrantes sobre esos derechos, así que ellos pueden realmente tener esos derechos día por día. Por ejemplo, el derecho a la educación tiene que ser implementado a través de los agentes del Estado. ¿Y quién son? Son los directores de las escuelas, los profesores, ellos también tienen que ser informados de sus obligaciones. Por ejemplo, si hay un migrante irregular, no tienen que denunciar este migrante o los niños de esos migrantes, sino más bien aceptar este niño porque hay un instrumento que dice que los niños tienen derechos a la educación, por lo menos la escuela primera. Bien sobre el principio de no discriminación que se aplica a todos los otros derechos y que es un derecho que nunca se puede anular, cancelar en ninguna situación. Y otro punto muy importante es que esos derechos existen también para migrantes irregulares. Por supuesto, no se dice, nadie debería decir migrante ilegal, porque eso no es correcto. Nadie es ilegal. Todos tenemos derechos, incluido cuando no estamos en una situación regular. Entonces, los migrantes irregulares también tienen derechos. Los flujos migratorios son etiquetados con la falsa creencia de ser negativos, cuando muchos países se han desarrollado gracias a ellos, como es el caso de Reino Unido, Francia, Australia, Canadá, Estados Unidos o España. Ahora bien, sí está bastante claro qué es la migración humana. Sus causas son más variables, aunque en muchos casos, en esencia, se busca mejorar las condiciones socioeconómicas donde no siempre se parte voluntariamente hacia un destino desconocido. En respuesta al crecimiento de movimientos migratorios irregulares, muchos países están considerando el control de fronteras como una solución, cerrar los puertos de entrada para impedir la migración. Es cierto que las políticas y herramientas de gestión de fronteras eficientes ayudan a prevenir la migración irregular, desmantelar las redes de crimen organizado y proteger los derechos humanos de los migrantes. Son una parte esencial de la gobernanza de la migración, pero no la única. Es muy diferente y dependiendo de qué país vengan, porque por ejemplo ahorita lo que hemos visto que la migración ha sido más de Centroamérica y pues desafortunadamente, como dijo Ligia, muchos de los inmigrantes no vienen porque quieren, sino porque son forzados de sus países por cuestiones de violencia, y en este momento ha sido muy difícil porque si estás pidiendo asilo, estás tratando de ir por un proceso, estás siendo completamente negado y la retórica es muy fea. Entonces definitivamente el desafío no solamente es legal, pero yo siento que es emocional y espiritual, de cómo podemos asegurarnos de que las personas sean valoradas solamente por el simple hecho de ser humanos. De que al final del día, cuando cerremos los ojos y nos pongamos a pensar
¿Qué es el legado que queremos dejar en esta tierra? Porque al final del día no tenemos nada seguro en esta vida más que la muerte. Y cuando ya no estemos aquí, queremos ser esa persona que le echó la mano a la otra. Queremos ser esa persona de que le dio un aliento, que a pesar de todas las circunstancias que nos trae la vida, de que no nos dimos por vencidos, que es el legado humanitario que queremos dejar. Y cómo podemos asegurarnos de que al final del día nosotros podemos ser esa persona que dio un aliento, que dio esa pausa y decir, esto no es justo. Más allá del control fronterizo, los países pueden abordar la migración desde un punto de vista integral que busca aprovechar su potencial para impulsar la economía de los países al mismo tiempo que aborda los riesgos del proceso y las causas que expulsan a las personas de sus territorios. Apuntando a la solidaridad, los países deberían promover y ser partícipes de la estabilidad, la educación y las oportunidades de empleo y reducir los impulsores de la migración forzosa, permitiendo así a las personas elegir entre quedarse o emigrar. Por otra parte, Naciones Unidas ha expresado que la cooperación regional puede ayudar a minimizar las consecuencias negativas de la migración y preservar su integridad. También puede contribuir a los objetivos de desarrollos regionales y globales al mejorar el capital humano a través del desarrollo sostenible y asegurar el crecimiento económico a más largo plazo. Los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes afectan a todos los estados y naciones del mundo, por lo que es necesario estrechar la cooperación entre ellos y establecer un reparto de responsabilidades, además de establecer políticas migratorias alineadas con los derechos universales que integre la protección equitativa de todas las personas. Los estados tienen derecho a aplicar la jurisdicción en la frontera, pero lo cierto es que desde hace décadas nos regimos también por el derecho internacional, normas y acuerdos internacionales con los que se pretende proteger la vida de todos y todas, proteger también los derechos humanos. Por ello, las devoluciones en caliente, las expulsiones de las personas migrantes contravienen ese derecho internacional. Los derechos humanos insisten en la necesidad de buscar protección y que toda persona puede pedir asilo en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, las devoluciones en caliente lo que obliga en muchos casos es que a que ese derecho sea contravenido, un derecho que es superior a las legislaciones nacionales en las fronteras. Hoy en Entre Fronteras analizamos estas devoluciones. La migración es un fenómeno social causado por una amplia variedad de razones, incluida la búsqueda de mejores oportunidades económicas o educativas, el deseo de reunificación familiar, conflictos armados, la crisis climática o los desastres naturales. También por encontrar soluciones que permitan ejercer el legítimo control del fenómeno, pero bajo un manto de una labor humanitaria. Aunque las cifras son siempre frías y aún no lo suficientemente precisas, se considera, para que tengan idea de ese dato, que aproximadamente un 4% de la población mundial no vive en su país de origen. Y digo en su país, ello no cuenta los procesos de migración interna entre las fronteras del país. ¿Qué impulsa a un ser humano a salir de su tierra? ¿Por qué se produce este fenómeno? Pues es evidente que, salvo excepciones, es difícil que el ser humano quiera migrar sin que medien razones muy poderosas. Por tanto, los motivos que obligan a una persona a salir de su país, a migrar, son de lo más variados. Entre ellos existen razones de carácter económico y familiar. Buscar un mayor nivel de vida, reunirse con la familia, con el resto de la familia que ha salido por una u otra causa. Sin embargo, hay otros motivos: las guerras locales, regionales, internacionales, las represiones y persecuciones políticas, los movimientos y desplazamientos étnicos derivados del avasallamiento de las tierras y los territorios, las creencias y las persecuciones religiosas,
los desastres naturales, el desempleo en los países de origen o la atracción que ejercen los países más desarrollados, entre otros. La globalización llega a cualquier parte y en esas partes se ve ese modo de vida de terceros países que aparentemente son mejores que el tuyo. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados dijo que es necesario fortalecer la capacidad de los gobiernos y la sociedad para gestionar de manera general la migración y responder a las necesidades de las personas migrantes más vulnerables. Sin duda, es el componente más importante y esencial de este proceso. Live in a world of emergencies, of disasters, of 60 million people displaced and in exile or stateless, and in a world where wars are so many and so difficult to resolve, we should not forget that UNHCR has a double-headed mandate. One is protection of refugees. The other is finding or helping find solutions for displacement. I want everybody to keep that in mind. And even under the more desperate circumstances, we have to continue to think of solving displacement. We owe it first and foremost to those displaced themselves, but we owe it also to the states. We are a UN organization. States are desperately looking for solutions to situations of refuge and displacement, and we need to put all our expertise and energy at the service of that quest. En este sentido, no se pueden garantizar los derechos humanos de las personas migrantes sin un claro compromiso y sensibilidad por parte de las autoridades internacionales y de las organizaciones no oficiales que desde la sociedad brindan apoyo y soporte a las personas en tránsito por la región. Además, se debe generar una amplia reflexión sobre temas migratorios, contribuyendo a colocar en las agendas locales y nacionales la necesidad de reducir los riesgos asociados a la migración irregular, así como de proveer información clara y segura sobre los derechos de los migrantes y los servicios de asistencia disponibles. Debemos encontrar en Europa formas legales de migración. El corredor humanitario es una vía legal que garantiza la seguridad de quien viaja y quien acoge. Y entonces proponemos a toda Europa expandir este modelo. Estoy tan feliz de estar aquí. Agradezco a Italia por acogerme y por ayudarnos a venir aquí sin riesgos. Es como volver a nacer. Estoy tan contento. Doy gracias a Dios y a todos los que nos ayudaron a salvarnos y a que hayamos podido llegar hasta aquí. Es muy difícil haber dejado tantos compañeros de viaje en Etiopía y Eritrea. Y pensar que muchos de nosotros han muerto en el Mediterráneo tratando de llegar hasta aquí. Las crisis migratorias y humanitarias actuales han puesto de relieve las deficiencias de las infraestructuras fronterizas de las agencias migratorias internacionales, que tienen el objetivo de disuadir la llegada de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, y han tenido que responder a un aumento en familias y menores no acompañados, con políticas restrictivas y hasta violentas. La falta de gobernanza de la migración basada en los derechos humanos a nivel mundial y nacional está llevando a la violación rutinaria de derechos de los migrantes en tránsito, en las fronteras internacionales y en los países a los que migran. Es sustancialmente lo contrario a lo que se está produciendo hoy en Europa. Es crear corredores, vías seguras para quienes escapan de la guerra en Siria en vez de alzar muros y redes para proteger los estados europeos. Los migrantes en situación irregular tienden a ser desproporcionadamente vulnerables a la discriminación, la explotación y a la marginación. A menudo viven y trabajan en la sombra, tienen miedo de quejarse y se les niegan sus derechos humanos y libertades fundamentales. Están tratando de pararnos y de impedir que rescatemos, pero haremos todo lo posible para salvar tantas vidas como podamos, de la manera más segura para nosotros, nuestra tripulación y especialmente de la gente que tratamos de ayudar.
Naciones Unidas vuelve a recalcar que se debe promover un enfoque de la migración basado en los derechos humanos que sitúa al migrante en el centro de las políticas sociales y la política migratoria, y trata de garantizar que los migrantes se incluyan en todos los planes de acción y estrategias nacionales pertinentes. La migración tiene el potencial de traer resultados socioeconómicos positivos tanto para la sociedad como para los migrantes. Para que los países obtengan estos beneficios, sus políticas y prácticas deben promover el bienestar de los migrantes y la sociedad, al tiempo que se adhieren a las normas internacionales que respetan, protegen y cumplen los derechos humanos de las personas dentro del territorio de un Estado sin discriminación basada en la nacionalidad, raza, género, religión o estatus migratorio. Las personas migrantes tienen los mismos derechos que las ciudadanías locales. No siempre es así en la práctica, pero lo cierto es que el derecho internacional avala este movimiento, los desplazamientos humanos, ya no solo por cuestiones humanitarias o por razones de persecución, sino también por razones económicas. Sin embargo, en muchos casos la realidad jurídica de estas personas se ve contravenida por parte de los estados, que principalmente vulneran los derechos de las personas migrantes. Personas migrantes que todavía sufren la violencia, incluso la violencia policial, estatal y burocrática, que hace que sus derechos no sean iguales al resto de las ciudadanías, principalmente en los países de acogida. Pese a que el derecho internacional es claro sobre la protección de las personas que se ven obligadas a desplazarse, pero también aquellas que deciden de motu propio desplazarse, hace que se busquen soluciones. Son muchos los estados que en los últimos años han violado de forma sistemática los derechos de las personas migrantes. Sin embargo, pese a que el derecho internacional es claro sobre esto, en el caso, por ejemplo, de Europa o de Estados Unidos, continúan estas violaciones sistemáticas que crean ciudadanos de primera y de segunda clase. Llegamos así al final de Entre Fronteras, el programa de migraciones y derechos humanos de Telesur. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, pero también a que sigan en sintonía con nuestro canal. Nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Entre Fronteras.